Porque conmigo se encuentra Carlos Salazar Medina, él es, bueno, internacionalista y alguien que ha estado desde la radio, sobre todo analizando situaciones. Y la pregunta, Carlos, es ¿cómo hemos llegado hasta ahora? Nos toca bailar con la más fea ahora. Ahora nos toca bailar con la más fea. Con la nuestra. Con una crisis que hemos forjado, pues, a pulso. A pulso y con mucha eficiencia. Y con mucha eficiencia en los últimos 30 años. Así es. Yo pienso, buenos días antes que nada a todos. Gracias, Fernando, por una vez más permitirme aportar nuestro granito a la sociedad. En 1990, el pecado original de nuestra nueva democracia fue no convocar a una constituyente en enero de 1990. O por lo menos traer la constitución del 46. Había siempre los grandes cambios se dan después de grandes traumas. Exacto. Como son las revoluciones, los levantamientos, los enfrentamientos, las guerras, y en este caso nosotros atravesamos por una guerra. Pero bien, ¿por qué no se llamó a la constituyente en el 90? Vamos a hablar claro ahí. Bueno, Lara me dijo a mí en una entrevista que no lo hizo por el trauma que esto podía representar en el país. Pero aunque yo pienso y le doy un voto de confianza al señor Endara, y la memoria del señor Endara, yo pienso que en conjunto había más ansias de poder después de 21 años fuera que aprecio por la democracia. Escuche por qué. A ver. Apenas entraron, al término del primer año de creado lo que yo llamo, que fuimos creando el monstruo legislativo, que ahora estamos viendo las consecuencias, se había dado un acuerdo, y creo que estoy hablando frente a uno de los panameños, sino de los 5 más, de los 10 más, que manejan la historia universal y la del país a la perfección. Se había llegado a un acuerdo que la entonces democracia cristiana, que presidió la asamblea con el señor Carlos Arellano Lennox, un ilustre panameño, le tocaba el segundo año, pero se da el primer acomodo en la asamblea. No cumplen con lo pactado. Y si usted ve las escenas, recuerde que Rubén Arosemena, de entonces unos 29 o 30 años, era secretario general y era suplente también. Había sido suplente, elegido. La cara de disgusto cuando se toman cuando se hacen las tomas en la asamblea, y el grupo del gobierno del señor Endara escoge a otro presidente y no a un demócrata cristiano. O sea, la primera tensión. Bueno, también acuérdate de algo. El partido arnulfista en ese momento estaba recién inscrito. Sí. ¿Qué implicaba eso? Bueno, que había que buscarles acomodo a un montón de gente. De gente que interesó los liberales, porque habían corrido con la bandera liberal. Habían corrido con la bandera liberal. Y escogieron a un señor del Molirena, creo que se llamaba Fernández, también de la radio. Sí. Y fue el presidente. Primero, 1991. No, a ver, sí, en octubre del 90. Octubre del 90 cuando se cambia la asamblea. Pasan unos años. El partido panameñistas va a primarias. Y gana la señora Mireya Moscoso las primarias. El señor Vallarino pierde. Pero él se lleva a un grupo de diputados, si no me equivoco, le llamaban los saltamontes. A 18, desde la asamblea, 21. O sea, todo en la asamblea se maneja. Y se van con Alberto Vallarino a pesar de la decisión que había tomado la membresía del partido. Eso provocó que se dividiera el voto de manera tal, además de que hubo 6 o 7 candidatos a la presidencia. No, estás confundiendo las elecciones. Esa fue la del 99, que nada más hubo 3 candidatos. No. Sí, correcto. En el 94, perdón, fue el señor Chinchorro que se va correcto, es el 99. Se va con el Molirena, se va Chinchorro, se va Rubén, se van otros, y gana Pérez Valladares, también con un porcentaje que no era muy alto. Era el que ganaba, sí. En el 99 se da lo que estaba explicando de esto de la asamblea, porque en el gobierno de Pérez Valladares él tuvo una aplanadora, así se le llamó. 33 no hubo trauma. El único que atravesó un trauma fue el señor Miller, ¿verdad? En el 99 se da lo que estaba explicando, correcto. Y la señora Mireya, a pesar de eso, gana las elecciones. ¿Qué pasa el 1 de octubre? El llamado Pacto de la Pintada. Pacto de la Pintada. ¿Por qué se llama Pacto de la Pintada? Matraquearon allá en la Pintada, ¿no? En la casa del ingeniero Richard Pfeiffer. Correcto, y después fue gobernador de Coclé. Y se escoge el contralor.
Los votos del Partido Popular ya eran dos, la señora Teresita y el señor Rubén Arosemena. La señora Teresita no apoyó a Wyden. Sí. El voto de Rubén Arosemena le dio la Contraloría a Wyden. Entonces comenzamos a ver que la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que después se crea en esos tiempos, y otras instituciones se convierten como en un premio de reparto. Y yo te agradezco nombrándote a este y nombrándote al otro, y así se fueron, pero todo ¿desde dónde? Desde la Asamblea. Bueno, que a la larga es un ente político y lo lógico de las asambleas del mundo es que pase eso. Que haya negociaciones, que haya manejos, bien, pero hemos institucionalizado y prácticamente convertido en una realidad la frase aquella que dijo el señor Alberto Cigarruista en el 90, cuando no le cumplieron a los demócratas cristianos, y dijo, así es la política. Es decir, con esta frase todo se vale. Todo es posible. Todo es posible. Viene el 2004. No, y tú te acuerdas que en ese 99 cómo correteaban a la señora Milanés de Lay, que era diputada. La llevaron incluso y la secuestraron. Bueno, todo eso. Ella decidió. Ella fue el fiel de la balanza en la Asamblea. En el 2004. Ahora, cada uno de los presidentes que entraba tuvo la oportunidad de llamar a una constituyente. Ninguno la usó. Todos la prometían o la contemplaban. Y en el 94, pero va a dar en nada. 99, Mireya Moscoso, nada. 2004, viene Martín Torrijos. El hijo del fundador del PRD. Entonces llegan antes de eso, se da el fenómeno que el Pacto de la Pintada se fue abajo y apareció el Pacto Meta, otro reparto. Son pactos de repartos. PP y PRD. Pactos de reparto. Entonces la Asamblea es el ente de los repartos por las atribuciones que tiene de escoger ciertas posiciones en el Estado. En el 2004 viene el señor Martín, no hay constituyente. Tiene una mayoría cómoda en la Asamblea. Bastante cómoda, pero ya se venía dando de que el gobierno que está en el poder, el partido que está en el poder, o el grupo que está en el poder, perdón, trata de captar diputados de otros partidos y los cambian. Pero esto se vio mucho más fuerte y se le criticó más al señor Martinelli. Pero sí, se ha dado. Siempre se dio con Martinelli, y muchos de los que se dieron con Martinelli se volvieron a dar con el señor Varela. Es más, si tú te fijas en esta rápida, este vistazo que hemos dado por nuestra democracia moderna, son los mismos actores. Sí, nosotros estamos dando vueltas. Los mismos actores. Entonces, ¿en qué nos encontramos ahora? Como dijo, crecieron los enanos a todo el mundo. Hay una crisis inmensa. Por un lado, el Ejecutivo retrasa sin ninguna justificación el nombramiento de los magistrados que hacen falta en la Corte Suprema para que se escoja al presidente de la Corte Suprema y funcione tal como lo establece la Constitución, de manera normal, como un reloj suizo, que debe ser. Así debería ser. Que así debería ser. Pero entonces en la Asamblea, yo no puedo estar de acuerdo con lo que antes no estaba de acuerdo. Eso no puede ser. Y si tú me dices qué establece la Constitución y el reglamento interno de la Asamblea, ellos tienen que esperar a que se cumpla el periodo de la Comisión de Credenciales y entonces cambiarla. No a mitad de camino, a la fuerza, a la cañona, como lo han hecho. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Como tampoco puedo estar de acuerdo con las pretensiones del jefe del Ejecutivo de dominar y de darle órdenes a la Asamblea, porque no es así. Lo viene haciendo así. Es que a mí lo que más rabia o más extrañeza, vamos a decir que en rabia eso no vale la pena, es que si yo vengo haciendo eso durante 3 años y medio, el gran problema es que cuando lo digo el tercer año y medio y un día, ahí está mal. Sí. Pero si es lo mismo que yo no he dejado de hacer. Volvemos a la Asamblea, que es el origen de todo. ¿Qué ocurrió el 1 de julio del 2014? El señor Varela no tenía mayoría en la Asamblea. No. Sin embargo, escogen a un PRD. No, primero a Baby Valderrama y después 2 periodos a un PRD. Pero primero los PRD, creo que eran 6, que le rompen la mayoría al PRD, le dan la mayoría junto con... No, el primer año fueron todos. Sí. El segundo año pero y el tercer año fueron 6. Pero sí, pero estaban
dándole al gobierno el control de la Asamblea. Luego vinieron los 6 y a cambio de eso toman la presidencia de la Asamblea. Primero, como premio a ese voto de todos, nos dieron la Contraloría, ¿verdad? Y se repartió la Contraloría y todo el mundo feliz. Embajadas, consulados, y toda clase de premios, de reparto. ¿Desde dónde? Desde la Asamblea. Bueno, ¿cuál es la solución a esta crisis? Porque si tú ves, la crisis sigue andando. Es decir, ya hay como dijo el ingeniero Blandón hace un momento, es la primera vez que un presidente de la Asamblea reta tan frontalmente al presidente de la República, lo hecho por Yanivel Ábrego ayer. Y además de eso, está el caso de la situación de Colón. Es que yo creo que a pesar de ser dos crisis que no guardan relación una con otra, coincidieron en el tiempo y parecieran pues hacer más grande tanto la crisis colonense como la crisis en la Asamblea. Es que lo de Colón se viene cocinando por su propia cuenta, aparte y paralelo, en su propia salsa, muy caribeña. Pero todo matrimonio por conveniencia termina mal. Sí. Matrimonio por conveniencia termina mal. Matrimonio por queme termina en queme. ¿Ok? Y ese matrimonio nació así en la Asamblea. En la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, el presidente debe jugar su papel como ejecutivo y dejar que la democracia fluya. Primero que nada, nombrando a los magistrados. Y ya sacamos del sancocho dañado a la Corte, para que fluya la Corte, maneje... Para que no haya crisis en los tres órganos del Estado. Luego, negociar, pero no negociar con repartos y premios. Con matraqueo. Esa es la palabra que hemos institucionalizado, pero así es la política. Claro. Volviendo a citar a aquel diputado que ahora es magistrado de cuentas. Así es la política. No, así no es la política. La política debe ser para conseguir mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos de un Estado. Y no la mayoría de las vidas de los diputados. De unos cuantos. Porque por ejemplo, esa sorpresa de los $30,000 que le dan ahora a cada diputado. Sin más los nombramientos que tienen a lo largo de eso. ¿Pero qué es eso? Es un país pobre. ¿Qué es eso? Mira, si nosotros no tenemos un problema grave de agua en Panamá, nosotros no sabemos administrar el mejor recurso que tenemos después de la posición geográfica. El más abundante. 600 y pico de ríos. 2 mares, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En su momento, el lago artificial más grande del mundo. Y nosotros tenemos comunidades que se pasan meses sin agua. Entonces, al mismo tiempo que en el Cacao de Tonosí se inunda todos los años con las lluvias, en el verano se les pierden las cosechas, se les muere el ganado. O sea, pasamos, me decía ayer un amigo, que le mando saludos al Fulvio Linares, 6 meses pasamos sofocados y 6 meses ahogándonos. El resultado igual. Cuando nosotros podríamos visualizar y empezar muchas cosas, que eso es lo que debe hacer la Asamblea. En la Asamblea deben estar para legislar con las mentes más claras los proyectos más necesarios, cómo utilizar ese recurso agua. Pero es que mientras la Asamblea sigue siendo, o por lo menos era, hasta antes de ayer, la oficina más cara del órgano ejecutivo, nosotros vamos a seguir como estamos. Es decir, la iniciativa legislativa, fuera del día del mango y el día del algarrobo, todo lo demás es iniciativa propia del Ejecutivo. Y la población no es tonta, porque la población nota cómo es que la Asamblea no consigue que mejore la calidad de vida de los panameños a través de su legislación y fiscalización de los recursos del Estado, sino que mejora la condición de vida de ellos. El diputado. De ellos. Bueno, que para nadie es secreto los cambios drásticos que ha habido en la mayoría, en la gran mayoría. A millonarios literalmente. Así es. Y en cuanto a Colón, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y ojalá que sirva, como dijo el señor Blandón, esta crisis para que el presidente tome los correctivos necesarios y se siente con las verdaderas fuerzas vivas de Colón, con los grupos representativos, con los inversionistas, con los empresarios, con los trabajadores, con los educadores, con los gremios diversos y poder llegar entonces a una negociación, repito,
para sacar provecho de esta crisis y salir adelante. No una negociación en la que te voy a nombrar a tu hermano embajador o te voy a nombrar a tu... voy a repartir toallas y ahí me voy. No, el crimen de nuestra democracia, ¿verdad?, es la repartición de lo que no es de ellos. Exacto. A personas que no deben ni tienen por qué recibir esa repartición. Ese es el crimen. El pecado original fue no haber hecho la constituyente. Todavía se puede corregir. El próximo gobierno, yo votaré por aquel candidato a presidente que diga que apenas se siente, va a solicitar que se haga una constituyente. Ojalá ojalá así sea. Y por otro lado, nosotros necesitamos que la gente tome conciencia, que la gente entienda. Deja de votar por el que te regala unas cuantas hojas de zinc, unos cuantos sacos de cemento o unas bolsas de comida. Entiende, vota por el futuro de tus hijos, por la educación. Observa, en toda esta crisis, pues tenemos una educación que está colapsada. Mira lo que ha pasado en Venezuela. Estamos llenos de venezolanos, pero a nadie se le ocurrió programar un proceso para facilitar la llegada de educadores venezolanos. Hemos llenado los food courts de venezolanos y venezolanas, pero no trajimos talento. Debimos traernos a los educadores que habrían venido gustosos a aportar como lo hicieron los españoles en los 30. Después de la Guerra Civil. Así es. Don Carlos Salazar Medina, bueno, analizando un poco lo que está ocurriendo.